Amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Especiales 14. El mundo vive momentos de incertidumbre después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenara lo que su gobierno considera como una operación militar para controlar las regiones separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk en Ucrania tras reconocerlas unilateralmente como independientes. Los combates no cesan y el diálogo parece ser la única esperanza para frenar una escalada bélica de mayores alcances, y precisamente para analizar todas las implicaciones que conllevan a esta situación y ver qué escenarios se vislumbran, nos acompañan invitados de lujo. María Cristina Rosas, muchas gracias por estar con nosotros. Ella es analista internacional, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, premio de investigación económica Maestro Jesús Silva Herzog, y también ha impartido cursos y efectuado estancias de investigación en diversos países como Estados Unidos, Canadá, Suecia, Rusia, Japón, solamente por nombrar algunos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Claudia, un placer. También se encuentra con nosotros Luis Guacuja Acevedo, consultor investigador en áreas de Derecho y Política Internacionales, Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional. También es especialista en temas de la relación México-Unión Europea, profesor del área de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien tenemos muchísimo gusto de agradecerle que esté aquí con nosotros. Buenas noches, mucho gusto. Encantado. Se encuentra con nosotros también Cristian Nader, historiador, colaborador con medios de comunicación de Irán, Rusia y Venezuela, y también autor de diversas publicaciones en diversos medios de Rusia y de Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros para este análisis. Un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues como esto es bastante complejo este tema, ¿qué les parece si vamos a ver la siguiente pieza que les tenemos preparada? Putin. Stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Putin will be a pariah on the international stage. Our civil servants are here, defending our independence and our state. And we mean to keep it that way. NATO allies activated our defense plans. And as a result, we are deploying elements of the NATO response force on land, at sea, and in the air to further strengthen our posture and to respond quickly to any contingency. Еще раз говорю, наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России, они будут.
遥远的20多年前，中国驻南联盟使馆被北约轰炸，造成了3名中国记者牺牲，多人受伤。北约至今还欠着中国人民的血债。У захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Bien, después de haber visto esta nota de contexto, comencemos con el análisis totalmente en vivo que tenemos esta noche. Si gustan, por cortesía, le daremos la palabra a María Cristina Rosas. ¿Qué es esto que plantea el presidente Vladimir Putin? ¿La desnazificación y desmilitarización de un territorio que históricamente él piensa que todavía sigue siendo parte de Rusia por la historia milenaria que tiene en Ucrania y el país Rusia? Adelante, por favor. Efectivamente, Claudia, hay una historia bastante antigua entre Ucrania y Rusia. En Ucrania tenemos la Rus de Kiev, que es prácticamente el origen, o así es asumido por los eslavos, por Rusia. Por lo tanto, es un enclave cultural muy, muy valioso. Y por supuesto que esta crisis tiene bastantes antecedentes, pero no me quiero remontar tanto, quiero ubicarme en el momento en que se desintegra la Unión Soviética, cuando vamos a observar un proceso de independencia de 15 territorios que antes formaban parte de la URSS, entre ellos Ucrania. Cuando Ucrania accede a la independencia, hereda armas nucleares, porque pues era un enclave donde este tipo de armas estaban emplazadas, igual que en Kazajstán, igual que en Bielorrusia. Kazajstán y Bielorrusia entregaron sin problema sus armas nucleares a Rusia. En el caso de Ucrania, pidió garantías para que si entregaba sus armas nucleares, su soberanía no se viera amenazada. Rusia accedió, por supuesto. Y bueno, por otro lado, vamos a ver en este proceso que tanto Gorbachev como posteriormente Boris Yeltsin van a buscar garantías de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en el sentido de que Ucrania nunca se incorporaría a las filas de esta alianza militar. Este compromiso fue verbal por parte de la OTAN, no hubo ningún tratado de por medio. Y bueno, lo que estamos viendo ahora pues es parte de una serie de reacomodos geopolíticos que se están produciendo con motivo de varios hechos que creo que puntualmente tendríamos que identificar. En primer lugar, el hecho de que pues, el mundo se ha transformado dramáticamente en lo que va del siglo XXI. Estados Unidos es un país en declive y China es un país en ascenso. Y se está configurando un mundo bipolar donde Rusia percibe que quiere tener la batuta, o por lo menos quiere que se considere su presencia en los asuntos internacionales y en los arreglos geopolíticos, por un lado. Por otro lado, vemos a un Joe Biden sumamente debilitado. Yo creo que el contexto lo tenemos que ubicar también en lo que ha pasado en los últimos meses. Estados Unidos se retira humillado y ofendido de Afganistán, proyecta una imagen de debilidad, de incapacidad para ser líder en las relaciones internacionales. Vemos a una Unión Europea sumamente debilitada. Claudia, se fue Angela Merkel, que era quizá la voz cantante con la que con quien se entendía. Putin. Exacto, exacto. Y ya no está. Y no vemos, Claudia, a nadie en la Unión Europea que tenga una capacidad de interlocución, ya no digamos igual, sino medianamente creíble ante Putin. Hemos visto a Macron, sus esfuerzos. Macron enfrenta elecciones presidenciales, por cierto, este año, pero francamente la Unión Europea pues muestra debilidad, aparte de lo del Brexit y tantas cosas que podríamos mencionar. Y bueno, por otro lado, pues varios reacomodos que estamos viendo con motivo del ascenso de China y varios errores de la Unión Europea. Y me detengo rápidamente en lo que hemos visto de diciembre para acá por parte de algunos miembros de la Unión Europea, puntualmente Lituania, que ha tenido acercamientos con Taiwán al punto de reconocer prácticamente en términos diplomáticos a Taiwán, lo cual tiene furiosa a China.
Y en este sentido, pues China tiene miedo de que la Unión Europea adopte una actitud similar a la de Lituania y por esta razón también está apoyando a Rusia. Entonces, es un contexto de reacomodos, Claudia. Rusia ha visto una ventana de oportunidad para reivindicar históricamente la fuerte ascendencia que tiene en su zona de influencia. Ucrania, si ingresara a la OTAN, como lo había planteado el presidente Zelensky, pues atentaría contra la seguridad de Rusia, o así lo ve Vladimir Putin, y aprovecha esta coyuntura de reacomodos geopolíticos, de debilidad de la Unión Europea y de Estados Unidos para hacer reivindicaciones sobre el territorio ucraniano. Ucrania, no sobra decirlo, forma parte de la zona de seguridad de Rusia. Cristian Ader, vemos que estás haciendo algunos gestos. ¿Cómo ves este tema? La disyuntiva que existe entre el punto de Rusia que está marcando justamente la preponderancia sobre estas regiones del Donbass, separatistas Donetsk y Lugansk, que pues considera básicamente su territorio. Inicialmente había dicho que solamente el operativo militar iba a ser en esa región del este, pero vemos que se han registrado combates, bombardeos en gran parte de Ucrania. ¿Cuál es la perspectiva que tienes al respecto? Bueno, como lo dice la compañera, que tiene razón, justo desde, bueno, previo incluso que surgiera la Unión Soviética, Ucrania se considera, en ese momento parte del Imperio Zarista ruso, parte tradicional, por lo menos la zona oeste de la órbita geopolítica, y vaya, como el cinturón de seguridad alrededor de la periferia. Primero, por supuesto, el Imperio Zarista ruso, posteriormente de la Unión Soviética y finalmente de la Federación Rusa, ¿no? Por supuesto, el escenario que estamos viendo ahorita no comenzó justamente hace 5 días, ni siquiera hace 2 meses, ¿no? Esto lleva prácticamente desde 1991. Cada periodo ha sido distinto, pero concretamente a partir del periodo de Leonid Kravchuk, el primer presidente de la Ucrania independiente. También hay que entender una cosa: Ucrania, desde que surge el mismo concepto de Ucrania como nación, es bastante polémico, porque como tal el país engloba distintas regiones que prácticamente eran zonas fronterizas a los imperios tanto centrales al oeste de Ucrania como también de la Unión Soviética, incluso de Polonia, ¿no? Que por cierto, hay bastantes ganas en Varsovia y en otros estados de reclamar esas partes, pero bueno, todavía es asunto a posteriori. Ok, en torno a eso, el papel que tiene Ucrania a partir de 1991 va a ser una zona de contención prácticamente, una zona colchón, por llamarlo así, ¿no? Un intermediario también entre lo que va a ser, por supuesto, la Federación Rusa en ese momento, con un Boris Yeltsin que sabe y que a fin de cuentas él cree que va a poder realizar un diálogo con Occidente, primero con George Bush padre y luego con Bill Clinton, pero no va a ser así, porque se va a tener que someter en muchas medidas y prácticamente la Federación Rusa va a acabar totalmente desgastada y barrida en los terribles años 90. Y a la par, Ucrania en esta década funesta, primero con Leonid Kravchuk, se va orientando mucho a Washington. En ese momento empiezan a brotar los grupos ultranacionalistas, ya muchos tirándole al fascismo y al neonazismo, que no, obviamente por motivos soviéticos no iba a poder ocurrir por la furia soviética para aplastar como tal nacionalismos y por supuesto ultranacionalismos y neonazismo, ¿no? También hay que entender el papel que tuvo Ucrania en los años 40 con la invasión del Tercer Reich, que prácticamente se cometen de las mayores atrocidades en esa zona, en la zona oeste, que curiosamente va a tomar el poder en 2014, pero ahorita vamos a eso. Posteriormente con Kravchuk, que se alinea muy tímidamente con Occidente, ya con Leonid Kuchma, a partir de la segunda mitad de los años 90 hasta 2005, ahí él lo ve más como conciliador, conoce lo que ocurrió con las diferencias, por supuesto, entre Occidente, en un primer momento con la invasión del Tercer Reich en los 40, sabe lo que puede ocurrir en Ucrania, ¿no? Entonces tiene nuevamente este papel de mediador entre el Kremlin y Washington, ¿no? Pero justamente llega 2005, en ese momento hacen un golpe, prácticamente una revuelta operada de laboratorio, porque gana un personaje que se llama Víctor Yanukovych. Víctor Yanukovych, en un primer momento muy vinculado también a los grandes oligarcas ucranianos, pero se empieza a tirar mucho a Moscú. Y por supuesto no le gusta esto a Washington, ¿no? Entonces orquestan toda esta revuelta de laboratorio que van a llevar en práctica, la bautizan como tal, en este largo periodo de revueltas de colores, que le van a llamar la revuelta naranja, revolución naranja, y logran colocar, se repiten las elecciones y gana otro Víctor Yushchenko, que va a gobernar hasta 2010 en un periodo
patético. Prácticamente pues, el pueblo ucraniano se vio sumido también en un proceso muy similar de empobrecimiento, ganan el Fondo Monetario y así llegamos hasta 2010, vuelve un nuevo proceso electoral, ahora vuelve a ganar Víktor Yanukovych, pero este hombre se empieza por supuesto a tirar nuevamente hacia Moscú y viene una fecha clave que es el 2014, cuando justamente porque Yanukovych no quiere vincularse a Washington, ni a la Unión Europea, ni a Bruselas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a salir nuevamente la gente a las calles. Ahí se ve muy dividido Ucrania, un sector importante de la población, no nada más la población que se considera rusa, sino también otras minorías y grupos minoritarios que no quieren que esta furia ultranacionalista prácticamente se coma Ucrania, porque a fin de cuentas quienes van a ser los más heridos van a ser ellos. Entonces los dos grupos se van a enfrentar a las calles y por supuesto al mismo tiempo en 2014 la embajada estadounidense pone en práctica todo su aparato pues prácticamente de injerencia y se realiza un golpe de Estado a través de batallones paramilitares, tanto nacionales dentro de Ucrania como también paramilitares externos. Y vaya, todo va a conducir un proceso de violencia en Donetsk y Lugansk, en Odessa y en Crimea. ¿Y actualmente consideras que tiene Rusia el derecho sobre esas regiones? No, quien tiene derecho sobre esas regiones es la autodeterminación que prácticamente se pone en práctica y se firma en los acuerdos de Minsk en 2014 y 2015, cuando deberían haber respetado las autonomías de Donetsk y Lugansk. Y por supuesto esto no ocurrió. De ninguna de las partes, vamos a ser claros, no hubo una violencia prácticamente de todos lados, pero al mismo tiempo también empiezan a entrar otros grupos que están fuera de escena, muy ensombrecidos, que prácticamente ni siquiera pertenecen a suelo ucraniano. No son ciudadanos ucranianos, estamos hablando de grupos paramilitares armados, por supuesto, por los dos bandos. Ahí, concretamente, en 2014, es cuando comienza realmente la guerra y lo que estamos viendo es, por supuesto, ahora el contraataque de la Federación Rusa, ya con un ejército regular ya en suelo ucraniano. Muy bien. Luis Guacuja, tu percepción acerca de la declaración de Vladimir Putin de reclamar territorios, reconocer la independencia de dos regiones, reconocerlos tal cual como país de manera unilateral, que al calce hagamos la nota, no ha sido reconocidas como naciones independientes por ningún país del mundo, ni en la Asamblea General de Naciones Unidas, ni por ninguno de los 193 miembros que la integran. Adelante, por favor. Hola, buenas noches, un saludo a María Cristina, un gusto como siempre compartir espacio contigo y con Cristian ahora. Bueno, estamos ante una situación muy compleja que se ha ido agravando, que quizá quienes advertíamos que no iba a escalar, pues al final ha escalado, ¿no? Sí, y coincido con Cristina que ha aprovechado Vladimir Putin la debilidad de la Unión Europea, por supuesto la debilidad de Washington, y bueno, en un momento muy complejo donde es cierto, hay un episodio que se ha alargado desde 2014, ¿no? Los acuerdos de Minsk que pues no se han respetado, como bien dice Cristian, por ninguna de las partes, que han producido 14,000 muertos, y que no han dejado de estar ahí las confrontaciones entre los grupos separatistas, la milicia ucraniana, y este reconocimiento que hace Vladimir Putin de Donetsk y Lugansk es una reacción, digamos, a la falta de respuesta de Occidente que se ha tardado muchísimo en reaccionar. La posición de las Naciones Unidas ha sido tardía, ha sido bastante tibia, y esto pues ha envalentonado a Vladimir Putin, ¿no? Porque sí, hay un conflicto claramente en Ucrania, pero el asunto va mucho más allá de Ucrania. Es un tema donde sí estamos ante un nuevo escenario, ante un nuevo orden mundial que se está reconfigurando, donde Washington ha perdido posiciones, lo que hizo y deshizo sobre todo Donald Trump en su gestión en la Casa Blanca, va a ser muy difícil que Biden lo recupere en la escena internacional, porque enfrenta también unas elecciones de medio término donde los números no le van a dar. Es muy probable que pierda la mayoría en ambas cámaras del Congreso, y esto lo va a debilitar aún más, ¿no? Tiene el reloj en contra. Y el tema de la OTAN pues es algo que tampoco es nuevo. O sea, quizá habría que trasladarnos al punto del desmembramiento de la Unión Soviética, de la reunificación alemana, donde archivos desclasificados de Washington apuntan que hubo un acuerdo entre Gorbachev y el secretario de Estado estadounidense en ese momento
bueno, pues sí, Rusia no se opuso, Moscú no se opuso a la reunificación alemana a cambio de mantener su zona de influencia segura, algo que no se cumplió. Hay quien dice, después de los acuerdos de Versalles, pues quizá estas ideas iniciales de la OTAN, pues algunas no tenían mucho sentido, pero lo que pasó es que muchos países de la ex Unión Soviética que se fueron paulatinamente incorporando al proyecto comunitario europeo pasaron antes por incorporarse a la OTAN, y de pronto justo le tocó a Vladimir Putin en su primer periodo ver cómo en 10 años, ¿no? Hubo 10 países que de pronto se formaron parte de la OTAN, con lo cual se vio de alguna manera rodeado y un avance de la OTAN hacia la zona de influencia de Rusia. Y ahora, pues el tema con Ucrania es este coqueteo de Occidente, decir, bueno, pues Ucrania tiene todo el derecho de pertenecer a la OTAN. Ucrania incluso incorporó ese derecho en su constitución, y claro, para Rusia es una clara amenaza y digamos, sin justificar, por supuesto, la intervención militar, la invasión a Ucrania, pero hay una motivación que hay que entender un poquito, porque esto de alguna manera nos da un contexto de qué es lo que provocó que Vladimir Putin haya aprovechado este momento para dar pasos hacia adelante, ¿no? Se ha anunciado que quizá el día de mañana pues haya un diálogo otra vez en Minsk con el gobierno ruso y el gobierno de Ucrania. Esperemos que haya, sobre todo, antes que otra cosa, un alto al fuego, porque esto nos recuerda también el episodio de Georgia en el 2008, cuando Rusia también declara por ahí la independencia de dos regiones que son Osetia del Sur y Abjasia, y después hay unos acuerdos que justamente empiezan con el cese al fuego y digamos, esto es lo que esperaríamos en este momento. ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado el concierto internacional? Es decir, no es casualidad, sabemos que con Vladimir Putin hay pocas cosas que sean casualidades. La forma dice mucho del modo, justamente ya María Cristina se está riendo porque sabe justamente como por dónde voy. Cuando Antonio Guterres está diciéndole que por favor desde el fondo de su corazón le pide que llame a la paz, justamente termina ese discurso y Vladimir Putin afirma que la operación está en curso. ¿Qué nos quiere decir Vladimir Putin? Está lanzando básicamente un desafío hacia Naciones Unidas, hacia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y hacia el mundo en general acerca de lo que está diciendo, y básicamente lo que está mencionando en ese discurso es, terminando la frase, prácticamente no se entrometan en nuestros asuntos y espero escuchen. María Cristina, por favor, tus impresiones al respecto. Bueno, yo creo que aquí hay varios elementos, Claudia, que es importante traer a colación. El papel del concierto internacional de Naciones Unidas, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la OTAN, pues ha sido realmente tibio. Y aquí tendríamos que señalar también la figura de Zelensky, de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Un presidente cuya extracción es más bien del ambiente artístico. Él es un actor que además tenía un programa de televisión satírico donde en algún momento se postula para la presidencia y gana. Y esto lo llevó al plano real. Él hizo una campaña política en Ucrania denunciando la corrupción y denunciando los abusos de poder y el nepotismo y la cleptocracia imperantes en Ucrania. Y él ganó. No en primera vuelta, porque ninguno de los candidatos, ni Poroshenko ni él, obtuvieron más del 50%, como lo marca la legislación, pero sí en la segunda vuelta, Zelensky se alza con más del 70% de las preferencias 73, electorales. Sí. Ahora, ¿por qué ganó? Pues porque el pueblo estaba harto de tantas corruptelas. Hace un momento se hablaba de que de los 5 presidentes anteriores a Zelensky que ha tenido Ucrania, pues todos son corruptos, todos han sido señalados por los Panama Papers como lavadores de dinero, como traficantes de influencias, como nepotistas. Por ahí también salió el nombre de Zelensky, ¿no? Por ahí se mencionó en los Pandora Papers. Pero bueno, el caso es que con esta campaña de atacar el nepotismo,
mismo de atacar y de denunciar los abusos de poder de parte de las clases políticas tradicionales es que Zelensky se alza con la victoria. Pero Zelensky ha quedado a deber. Y yo sí quisiera señalar, por ejemplo, que días antes, semanas antes de la incursión de Rusia en Ucrania, los gobernantes occidentales varias veces le hicieron saber a Zelensky que era altamente probable que se produjera una invasión al territorio. Y la respuesta de Zelensky, ¿cuál fue? No, yo no tengo información en ese sentido. Si alguien tiene el 100% de confirmación de que eso va a suceder, pues veremos qué hacemos. Pero por el momento eso no va a ocurrir. Y bueno, sí, esto perdóname que te Claudia, interrumpa ahí, María Cristina. Incluso también pues cuestionó como de cierta manera lo que Biden temía, ¿no? Que estaba diciendo, bueno, tal vez son exageraciones que vienen desde América. Exacto. Yo no sé, Claudia, si esto lo hizo para tranquilizar al público o lo hizo al electorado, a los ucranianos, o lo hizo realmente por falta de pericia. Ahora, hay un tema con Biden que sí me gustaría mencionar porque me parece toral. Zelensky se reunió con Biden en septiembre pasado, un poquitito después, días después de que Estados Unidos se salió de Afganistán. Entonces, pues la proyección de imagen que daba Estados Unidos ante el mundo era de debilidad, y en ese contexto llega Zelensky a Washington a pedirle muchas cosas a Biden. Le pide asistencia militar, le pide que se suspenda la construcción del oleoducto ese que va a conectar a Rusia con Alemania, le pide varias cosas. Pero la respuesta de Biden es como de voy a pensarlo y no se comprometió realmente. ¿Por qué? Y aquí viene algo que es crucial, Claudia. Resulta que cuando Trump era presidente, en 2020 le marcó telefónicamente a Zelensky y le pidió un favor a cambio de darle asistencia militar a Zelensky. ¿Cuál fue el favor que pidió Trump? Quería información del hijo de Biden que se pudiera usar en el proceso electoral contra Biden en 2020. O sea, Zelensky le iba a hacer un favor a Trump para defenestrar al hijo de Biden y que Trump usara esta información en los comicios de 2020. Eso es grotesco. Por supuesto, Biden pues no se olvida de esto. O sea, este es un elemento toral para entender también por qué Biden duda de apoyar a Zelensky, porque Zelensky pactó con Trump para debilitar a Biden en los comicios de 2020, nada más y nada menos. Si entonces, nos permiten... yo lo que quiero enfatizar, Claudia, y con esto termino, es la falta de pericia y de oficio político de Zelensky. Esta guerra es culpa de Rusia, sí, pero también es culpa de Ucrania y de Zelensky. Con esta reflexión vamos a un breve corte y regresamos. Desde los primeros envíos del Nuevo Mundo a España y a otros puntos del mundo, los barcos transportaban enormes riquezas cargados con grandes tesoros de oro y plata. También se describen en sus inventarios una gran diversidad de productos y objetos considerados exóticos. Las plumas se convierten en un ícono cultural. Wir werden aber versuchen, den Federkopfschmuck so lange als möglich für die Besucher zugänglich zu machen, auch für die Mexikaner natürlich. Bis heute ist es so, dass die mexikanischen Besucher... El penacho, si bien se ha conservado por 500 años, está envejeciendo. Con la restauración podemos pensar que cuando menos va a vivir 500 años más. El penacho de Moctezuma, Plumaria de México Antiguo. Martes, 16 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Desde hace más de 12.000 años, el ser humano ha plantado sus huellas en lo que hoy es el estado de Quintana Roo. Cuevas, cenotes, selva, manglares y mares son en conjunto condiciones favorables para asentarse, para cultivar, para hacer la vida. La evidencia de una cultura sin precedentes. Desde entonces, la cosmovisión maya ya se basaba en que sus gobernantes tenían un poder divino. ¿De dónde provenían? De una genealogía mitológica, de los dioses. Por eso tenían derecho sagrado a ejercer el poder. Así, las dinastías divinas se convirtieron en todopoderosas y establecieron territorios políticos. Los mayas de Quintana Roo. Lunes, 16 horas. Canal 14.
Tus causas, tu canal. Gracias por continuar con nosotros. Estamos analizando lo que está pasando con la crisis entre Rusia y Ucrania. Estamos totalmente en vivo con un análisis. Y si nos permiten, vamos a presentarles la siguiente nota informativa acerca de los acuerdos de Minsk que fueron cruciales para evitar lo que estamos viendo en este momento. Adelante. Después de la perestroika y la disolución de la Unión Soviética como superpotencia del bloque socialista a principios de 1990, Ucrania se transformó en un Estado moderno, cuya actual constitución fue ratificada el 28 de junio de 1996. After the declaration was signed, Udovenko sent a note to the Secretary General informing him that Ukraine is now an independent country and it has a new official name on the world map. Sin embargo, a lo largo de las siguientes décadas, las exrepúblicas soviéticas registraron distintos conflictos internos por cuestiones étnicas o por intenciones de grupos separatistas. Uno de estos fue el caso del que dio paso a la guerra del Donbass, en las regiones orientales de Ucrania, a partir del 6 de abril de 2014, como reacción al Euromaidán o Revolución de la Dignidad. Después de las protestas prorrusas que se intensificaron con la adhesión rusa a la península de Crimea, en clara violación de la ley internacional. Сегодня необходимо прекратить истерику, отказаться от риторики холодной войны и признать очевидную вещь. Россия самостоятельный, активный участник международной жизни. У нее, как и у других стран, есть национальные интересы, которые нужно учитывать и уважать. Я обращаюсь к народу Украины. Искренне хочу, чтобы вы нас поняли. Мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, оскорбить ваши национальные чувства. Мы всегда уважали территориальную целостность украинской державы. Крым – это наше общее достояние и важнейший фактор стабильности в регионе. И эта стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым суверенитетом, который по факту может быть только российским сегодня. En este contexto, Rusia y Ucrania presentaron paralelamente propuestas para encontrar una salida al enfrentamiento, y el 5 de septiembre de 2014 firmaron el Acuerdo de Minsk. El acuerdo firmado establecía una serie de medidas relacionadas con la seguridad y la política dirigidas a poner fin al conflicto, entre ellas el alto al fuego bilateral, el monitoreo de la frontera común, la liberación de los prisioneros e impulsar el diálogo. Pero el acuerdo se rompió rápidamente después de que ambas partes violaran los términos. Si bien en 2019 se realizaron algunos progresos como el intercambio de prisioneros, el conflicto dejó tal saldo que en enero de 2020 las Naciones Unidas solicitaron $158 millones para asistencia humanitaria y para proteger a las personas vulnerables en esta región del segundo país más extenso de Europa. Si hablamos de confianza, mi respuesta es la siguiente. Creo en los líderes europeos. Y creo también que tenemos un problema de confianza con Rusia. Continuamos con esta mesa de análisis en vivo esta noche sobre el conflicto. Ya decía en el corte anterior María Cristina que esta guerra es culpa de Rusia, pero también de Ucrania. Cristian Adera, al respecto, los acuerdos de Minsk y las fallas que se cometieron que nos tienen en este momento viendo este panorama. Y por parte de la OTAN, porque la OTAN lleva expandiéndose desde 1991, mientras que la Federación Rusa no se lleva expandiendo. La OTAN pasa 3 líneas rojas que le puso justamente Moscú a partir de los acuerdos que, como lo dice la compañera, no hubo de viva voz, hubo en papel, pero nada público y oficial. O sea, y no nada más por parte del gobierno estadounidense, sino también por parte del gobierno de la RFA en ese momento, y luego, por ejemplo, con François Mitterrand, que también sabe y bueno, se entrevistó, la OTAN no se iba a expandir. De hecho, al igual que el Pacto de Varsovia desaparece en 1991, que se crea, por cierto, posterior a la creación de la OTAN, 4 años después, justamente la OTAN tuvo que haber desaparecido. Esto no ocurrió.
Y por supuesto, Ucrania es una nación soberana, pero también debe de respetar la integridad de sus vecinos. Bueno, es derecho internacional tradicional, ¿no? Justamente la primera línea roja que cruza la OTAN es justamente incorporar a los países del expacto de Varsovia, o sea, hacia el este, Rumania, Bulgaria, etc. Y al mismo tiempo también la segunda línea roja, países exsoviéticos, que era de esperarse, porque son los 3 bálticos las incorporaciones más tardías a la URSS, que son Estonia, Lituania y Letonia. Y la tercera línea roja, por supuesto, era justamente no militarizar inmediatamente en la esfera más tradicional y más inminente de la Federación Rusa, que es justamente Ucrania, porque obviamente lo que hace Washington es que le pone una trampa a Moscú, y lo dijo María Cristina hace ratito. Si vemos el escenario cada década, en los 90s y en la primera mitad de los 2000, las 2 guerras de Chechenia, el objetivo era balcanizar. En la década del 2000, a finales, Washington se pone en la meta que ya no va a ser la balcanización de Rusia, ahora va a ser justamente tratar de otanizar justamente todas las periferias de Rusia. No, el primer paquete, digamos, no llegó justamente con Ucrania, llegó con Georgia, como lo mencionó también la compañera. De hecho, es muy bizarro porque el mismo presidente de Petro Poroshenko, que prácticamente era un mafioso, comunica, y porque tiene una amistad con Mikhail Saakashvili. Mikhail Saakashvili es expresidente georgiano, que llegó a ser apátrida, de hecho, prófugo de la justicia de su propio país. Lo integra Petro Poroshenko a su gabinete y lo nombra gobernador de Odessa a partir de 2014 en este proceso del Euromaidán. Y esto posteriormente, en el momento que llega Petro Poroshenko, comienza justamente el armamento a granel por parte de OTAN. El primer país que interviene en este conflicto a partir de 2014 es Estados Unidos, porque fue Estados Unidos justamente a partir de repartición de armamento a grupos neonazis, tal cual, lo voy a decir abiertamente. Grupos neonazis que curiosamente controla el auténtico presidente de Ucrania en este momento, que por cierto nadie sabe dónde se encuentra, porque puede estar en Chipre, puede estar en Israel, porque el presidente de Ucrania no es Volodymyr Zelensky, se llama Igor Kolomoisky. Es prácticamente la junta mafiosa oligárquica que gobierna Ucrania. Este hombre es quien coloca a Volodymyr Zelensky en 2018, porque la reputación de Petro Poroshenko, además de que ya tuvo un cisma con este hombre, tienen que acallar las críticas de por qué, incluso críticas por parte del ente colonial, por qué está gobernando una junta neonazi Ucrania y por qué un cacique como Igor Kolomoisky está patrocinando un grupo neonazi, porque obviamente es una mancha para el legado de los miles y millones de judíos que asesinaron en Ucrania hace 80 años, ¿no? Entonces, en ese momento hay que mostrar una cosa. Lo que hace Estados Unidos, lo que hace Washington es entrampar a Rusia, porque curiosamente el proceso se agudiza en noviembre del año pasado, cuando se concluye la infraestructura del Gazprom 2, perdón, del Gazprom, bueno, es la infraestructura del Nord Stream 2. En ese momento es cuando empieza la amenaza por tierra, por aire, por mar. Recordemos el caso de los destructores británicos que están invadiendo aguas territoriales del Mar Negro rusas o en disputa en Crimea, por ejemplo, ¿no? O sea, Washington llevó a la Federación Rusa y le puso 2 opciones. ¿Quieres enfrentar la guerra tradicional o quieres enfrentar la guerra económica? Curiosamente, Moscú eligió la guerra económica porque la invasión de Ucrania va a derivar en eso. Y va a haber pláticas, pero todo está ya prácticamente fijado desde hace mucho tiempo. Por eso justamente Moscú no quiso reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk, no como sí Crimea, que incluso ya pasó aparte de la Unión Soviética, aparte de la Federación Rusa, ¿no? Entonces, creo yo que hay que mostrar una cosa. Todo esto que estamos viendo no es que es una guerra repentina, todo está estructurado por parte de Washington y en parte también por parte de Moscú para llegar a esta conclusión, entre comillas, que estamos a este momento por lo menos, ¿no? Luis, justamente es una banda de mafiosos, como menciona aquí Christian Nader, los que están gobernando Ucrania y también bajo los dichos de justamente el propio Putin un día después de que ordene el operativo, que dice que son no solamente neonazis, sino incluso drogadictos, y llama al ejército a tomar las armas en contra de ese gobierno. Sí. Bueno, lo que está muy claro es que también hablamos de la debilidad de Occidente, de Washington, de la Unión Europea. También en la OTAN ha habido cierta fragmentación y cierta falta de acuerdos hacia dónde tendría que dirigir sus rumbos la organización. Pero si hablamos de Ucrania, lo que hay cuando menos es una institucionalidad muy frágil. Ya se mencionó, o sea, un presidente que sale de la nada, ¿no? O sea, se dice esto, que sí, por supuesto, hay detrás de él alguien, ¿no? Un gran empresario, en fin,
Lo mismo podemos decir del alcalde de Kiev, que es un exboxeador, ¿no? Esto nos habla de algo que no cuadra, ¿no? Así hay quien ahora dice que casi habría que darle el premio Nobel de la Paz al presidente de Ucrania, ¿no? O sea, pero si miramos un poco hacia atrás, vemos que hay cosas que no se sostienen, cuando menos sí una institucionalidad muy frágil en el país, y por supuesto, estas confrontaciones que no son de ahora, que vienen de 2014, cuando menos, ¿no? El tema de los acuerdos de Minsk también tiene su antecedente inmediato en el tema de Crimea, de la península de Crimea, con este referéndum que ha sido muy cuestionado por la comunidad internacional, pero Crimea que sí tiene una posición geoestratégica muy particular, ¿no? Bases militares, el acceso al mar, que no es algo que tenga Rusia de manera fácil, acceso incluso al Mediterráneo por Crimea, y esa anexión donde también Occidente dejó sola a Ucrania, ¿no? A este reclamo que también hace unos días Volodymyr Zelensky, de decir, nos han dejado solos, ¿no? Nos han dejado solos con todo este problema de la invasión rusa, etcétera, y estos acuerdos de Minsk que nunca funcionaron. Entonces, hay quien dice, bueno, pues es algo que le beneficiaba a Ucrania, hay quien dice le beneficiaba a Rusia. Al final tenían una fragilidad que, bueno, quizá lo más importante que se pretendía en ese momento también era el alto al fuego, el reconocimiento de un estatuto de autonomía particular para estas dos provincias, pero finalmente son el pretexto ante la falta de respuesta clara de Occidente, que aprovecha también Vladimir Putin para incursionar en Ucrania, y ahora en un escenario que se complica cada día más. Es cierto, ha habido respuestas económicas, algunas muy mediáticas, otras, las primeras reacciones, quizá poner foquitos amarillos y azules en edificios o monumentos emblemáticos, pero que no resuelven el problema central y que nos tienen ahora también en esta situación tan complicada. Y no olvidemos que justamente Crimea no es Taiwán, y también del lado de Asia se está gestando un escenario que también le interesa a China. Pues ha estado expectante hasta el momento, pues de cierta manera apoyando, criticando las sanciones, ¿no? Que le han puesto una serie de países, y que también ha tenido relajamiento de algunas restricciones en cuanto a las importaciones para tenderle una mano a Rusia. Pero ¿qué estaría ganando China al respecto? ¿Y cómo se va a comportar? ¿Qué tanto va a poder seguir siendo la aliada si estas cuestiones se complican en un escenario en los próximos días o semanas, Cristina? Bueno, yo creo que China está desempeñando un papel fundamental en la reconfiguración del orden mundial. Es la economía más grande del mundo, es un rival estratégico de Estados Unidos, también de Rusia, pero en este momento hay una cierta amistad o empatía entre Rusia y China porque ambos se necesitan. Y este apoyo que vimos materializado o evidenciado en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, con la presencia de Putin como uno de los invitados de honor en la inauguración, reivindica precisamente este apoyo que China da a Rusia, que es un poco también pensando en la situación de China. China también enfrenta sanciones. Le aplicaron sanciones políticas en estas Olimpiadas. Altos funcionarios deportivos de países occidentales dejaron de asistir a la inauguración. Afortunadamente no prohibieron la participación de atletas, pero el punto es que mandaron un mensaje a China en términos de que condenan la situación de los derechos humanos, el tema del Tíbet, el tema de Taiwán, el tema de Hong Kong, la situación de los uigures en Xinjiang, y por supuesto que lo que está pasando en Rusia y Ucrania es música para los oídos de China, porque pues esto le da argumentos a China también para en un momento dado
porque China está observando cómo se desarrolla esta crisis para en un momento dado tomar decisiones respecto a su espacio estratégico en el mar de China y respecto a Taiwán. Entonces, evidentemente China tampoco aspira a confrontarse con Occidente, porque parte de su expansión, si no es que casi toda su expansión, obedece a una relación de interdependencia creciente con Occidente. Entonces, tampoco China está en la posición de arriesgar su relación con Occidente por Rusia. Sin embargo, sí le preocupa a China algo que mencionaba en el inicio de este programa, el hecho de que la Unión Europea parece estar navegando en aguas muy peligrosas y Lituania puso la muestra al abrir una suerte de embajada en Vilnius de Taiwán. Y si quieren ver furiosa a China, esa es la forma de hacerlo. Yo no sé por qué Lituania, la verdad me he estado preguntando, ¿por qué Lituania en diciembre tomó esta decisión? O sea, eligió el peor momento político para acercarse a Taiwán y abrir una suerte de embajada en Vilnius. Si quieren ver a China molesta y la quieren ver apoyando a Rusia, esa era la forma de hacerlo. Y esto me da para pensar en muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que China es un actor fundamental y en esta crisis Rusia escucha a muy pocos países, pero uno al que sí escucha es ciertamente a China. Y este inicio de negociaciones con Ucrania también tiene que ver con peticiones que le ha hecho puntualmente China a Putin en el sentido de que le gustaría ver una solución negociada a esta crisis. Y a los que también les gustaría ver una solución negociada son a todos los que están integrando los intereses energéticos de Rusia, que con diversos gasoductos está tejiendo las redes para controlar Europa con el Nord Stream 1, con el Nord Stream 2, con Power of Siberia, junto con su gran aliado China. Y al respecto, Cristian, ¿qué estaríamos viendo con el tema del gas y la cuestión energética? Reino Unido está diciendo que van a tratar de frenar la dependencia del gas justamente de Rusia para evitar seguir soslayada a los designios de Vladimir Putin, pero eso nos haría pensar que estaríamos haciendo una mirada hacia atrás, hacia replantear otra vez la energía nuclear, incluso el uso del carbón. Bueno, y también recordar que si esto sigue en pie, va a ser un invierno muy frío el que viene en sol alemán, ¿no? Pero concretamente, con todo lo que mencionaron los compañeros, quiero hacer como expandir algunas cosas, creo que son importantes también. Adelante, con respecto al proceso energético, ¿no? Porque también es una guerra energética. Mientras esto ocurre, por supuesto, la administración Biden, principalmente a través de Anthony Blinken, que prácticamente es quien guía a Estados Unidos en este momento, también mencionar que, por supuesto, la reputación de Joe Biden en este momento tiene 25% de aprobación, también le cae como anillo al dedo, como tradicionalmente ocurre, ¿no? Y mencionar que, por supuesto, lo que ocurre en este momento, realmente los antecedentes inmediatos no los puso la Federación Rusa, lo puso Washington nuevamente. Pues ellos reconocieron a Kosovo en 25 minutos en 2008. Se inventaron Kosovo prácticamente, extirpando un cacho tradicional, justamente porque hay más población serbia en Kosovo que albaneses, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta eso. Inventaron Sudán del Sur, venía la segunda balcanización en menos de 100 años de Oriente, pero del Mashrek y del Magreb, y creo que podemos seguir, ¿no? Están los planes de balcanización de Washington, como lo dijo María Cristina, en Xinjiang, los problemas empujando a la India en contra de la DAC, Taiwán, que la visión de Pekín sigue siendo la misma, lo ven como una república renegada, y a fin de cuentas, de cierta manera lo es, porque ahí se trincheró Chiang Kai-shek en los 50, ¿no? Y más allá de esto, creo que no nada más es una guerra en contra de la Federación Rusa o viceversa, también es un intento de aplacar de Washington a la Unión Europea y a la OTAN, a los miembros de las potencias de la OTAN, Alemania y Francia, ¿no? Yo creo que a finales del 2021 Berlín y París ya están hartos de Washington, ¿no? Y creo que la gota que derrama en vaso, concretamente en suelo francés, es justamente cómo intervino Estados Unidos para la venta, hablando de la xenofobia, la venta de submarinos que ya tenía pactado París con Canberra, el gobierno australiano, que canceló un trato de miles de millones de dólares, porque obligó justamente Washington a que comprara ahora submarinos nucleares estadounidenses, no franceses, ¿no? Y en Berlín lo mismo ocurre, porque también hay muchísimos intereses geoestratégicos y mucho capital también alemán en el proyecto del Nord Stream 2. Vaya, uno de los miembros de la junta directiva, Gerhard Schröder, estaba metido en eso, vaya, es uno de los más íntimos amigos de Vladimir Putin, ¿no? Yo creo que es justamente, tenemos este gran enemigo desde hace prácticamente un milenio en la idea de Occidente, pues vamos a revivirlo, ¿no? Y vamos prácticamente a agitar al oso, y tienen las consecuencias. El problema es que justamente el Kremlin no está jugando, y yo creo que ya pasaron una fase
tradicionalmente defensiva de 30 años a un momento clave justamente porque se les ocurrió mover el avispero en este momento. Porque obviamente tanto Washington como Londres, por ejemplo, Londres no tiene, yo creo que la misma responsabilidad aquí que Washington, no soportan que justamente la Unión Europea dependa del gas ruso, ¿no? Y a fin de cuentas también hay que entender, pues por supuesto, atrás de la Federación Rusa está China también, ¿no? Y China también conoce perfectamente, siendo socio estratégico, energético y económico de la Federación Rusa, que pueden solventar la pérdida del Gazprom con todo el mercado energético que hay hacia el este. Les va a costar, creo que también tenemos que hablar del SWIFT, ¿no? Obviamente no nos va a dar tiempo, ¿no? Pero obviamente lo que intentan hacer es esto, es sacar a la Federación Rusa de las transacciones financieras a nivel planetario. Pero por supuesto, también China tiene unas bajo la manga. ¿Cuál es este? Un sistema antagónico al SWIFT de pagos que justamente se realice solamente en suelo euroasiático. Está en pañales, pero lo pueden acelerar, ¿no? Entonces yo quiero mostrar una cosa, justo. Toda esta guerra tiene muchos procesos. Comienza en 2014 concretamente. Estamos viendo una fase de contraataque ruso y por eso todos los reflectores están ahí. Porque obviamente no vimos los reflectores cuando la población de Donetsk y Lugansk era masacrada por batallones neonazis. No exagero, hay batallones neonazis ahí, pues prácticamente. Bien. Y no solamente incorporando tropas ucranianas, sino también paramilitares de toda Europa. Y ellos estaban muy contentos. Yo no sé si la población, estos batallones sean drogadictos, como aseguró el Kremlin, pero por lo menos nazis sí son. Muy bien, pues nos quedan muchos temas en el tintero y unos cuantos minutos ya nada más para las conclusiones. Cierre y perspectiva, por favor. Iniciamos, Luis, adelante. Sí, muchas gracias. Sí, evidentemente hay temas alrededor de este conflicto que en principio no son muy visibles, pero es cierto que por un lado la molestia de Washington por la construcción de este gasoducto Nord Stream 2, que se anunció ya su conclusión desde finales del 2021, un gasoducto que en principio duplicaría el suministro de gas proveniente de Rusia hacia Alemania. Recordemos que la Unión Europea en promedio depende en un 40% del gas ruso. Algunos países el 100%, el caso de Alemania el 50%. No es un tema menor. También la Unión Europea ha tratado de guardar distancia de Estados Unidos porque depende en temas de seguridad de la OTAN. Y cuando en 2017 Donald Trump da un manotazo y dice Estados Unidos se va a salir de la OTAN, entonces la Unión Europea acelera un proceso que ya desde el 92 con los acuerdos con el Tratado de Maastricht había iniciado, que es el proyecto de una Unión Europea de defensa. Y entonces empieza a cobrar forma un nuevo espacio de defensa en la Unión Europea llamado la PESCO, la Política de Cooperación Estructurada Permanente en materia de seguridad. Esto, por supuesto, no le gusta a Washington. Es un proceso todavía, pero están en juego muchos aspectos y por eso no es casualidad que justo antes se había anunciado un diálogo entre Blinken, el secretario de Estado estadounidense, con su homólogo ruso y se suspendió ese diálogo a instancias de Washington. Y al día siguiente, bueno, pues es cuando vemos que Rusia empieza a replegar sus tropas ya en territorio ucraniano. Le dejaron la diplomacia a Europa. Washington claudicó en la diplomacia. Menuda tarea. María Cristina, tus conclusiones, por favor. Bueno, dos cosas. Primero, recordar que México y Ucrania estamos conmemorando 30 años de relaciones diplomáticas. Vaya forma de conmemorar este aniversario. Dicho esto, quisiera señalar el tema de las sanciones. Se ha hablado mucho de las sanciones amplias que Occidente está aplicando contra Rusia. Yo quisiera recordar, yo soy autora del único libro que existe en México sobre sanciones, lo publiqué en 2003. Es un tema un poco tabú en México porque pues las sanciones en cierta forma constituyen una forma de intervención en asuntos internos de otros estados y por supuesto la Cancillería nunca ha definido una postura clara al respecto. Pero sí quisiera señalar que históricamente desde los tiempos soviéticos se ha sancionado a ese país. Se le ha sancionado por ser comunista, se le ha sancionado por la Guerra Fría, por promover su sistema económico, político, por intervenir en países que, por ejemplo, estaban luchando por su independencia y la Unión Soviética al intervenir buscaba alinearlos con ella. Y cuando se extinguió la Unión Soviética, las sanciones siguen existiendo. Y en 2014, por ejemplo, vimos sanciones amplias, más o menos, contra Rusia por el tema de Crimea, por la anexión de Crimea,
Crimea y Sebastopol. Lo cierto es que estas sanciones, como han sido tan largas y es algo tan conocido por los soviéticos o ahora por los rusos, le ha permitido a este país adaptarse y ser resiliente. Entonces, cuando llegó la pandemia, nadie ha hablado de pandemia, pero yo sí quisiera señalar, esta guerra está ocurriendo en pandemia. Estamos viendo un éxodo masivo de ucranianos no vacunados, porque además Ucrania tiene la tasa más baja de vacunación contra el COVID de toda Europa, ¿sí? Entonces, está saliendo esta gente porque no hay forma de vacunarlos, ¿verdad? En plena guerra. Están saliendo a países vecinos, en fin. A lo mejor hasta contagian a los países vecinos, y aparte, Claudia, pues el tema de que están con Omicron y varias olas, digo, Alemania en los últimos 28 días tuvo 5 millones de casos de COVID, entonces esto a lo mejor les crea una crisis mayor. Y pero eventualmente también lo que pasa con Sputnik V, con este tema de la vacuna y las repercusiones que haya. Muchas gracias, María Cristina. Tan politizado, ¿no? Sí, tan politizado que no la aprueban, que porque, bueno, hay presión de las farmacéuticas occidentales. Pero bueno, al final, pues simplemente destacar que pues tenemos un escenario sumamente complejo, donde se ha defenestrado mucho a Rusia, pero a veces se nos olvida las cosas que ha hecho también Estados Unidos. Yo con esto termino. En 2003, Estados Unidos se saltó al Consejo de Seguridad e invadió a Irak. Y aunque algunos países protestaron y dijeron que eso era completamente ilegal, pues al final prosperó. Pero el escándalo que estamos viendo ahora respecto a los movimientos que hace Rusia respecto a Ucrania, pues es inusitado. Y ahí también podemos ver, Claudia, la guerra mediática. Quién maneja los medios, quién maneja las narrativas y bueno, con esto... Y las redes sociales también y los ciberataques, muchísimos temas. Cristian, adelante, nos vamos unos minutos, por favor. Bueno, trataré de ser breve. Creo que, como lo menciona la compañera, podemos retornar a un escenario similar, justo en esta coyuntura pandemia, una guerra que podría subir de intensidad, pues el escenario de la gran guerra de la segunda década del siglo pasado, ¿no? Porque justamente brota la gripe española, que no tenía nada de española, en las mismas trincheras, en un escenario que prácticamente los mismos soldados van a llevar a la guerra, perdón, la pandemia a todo el planeta, más que nada de los de las colonias británicas. Ahora, creo que el meollo del asunto es la imposibilidad por parte de Washington para aceptar un nuevo orden planetario, un nuevo orden que justamente tal vez no sea multipolar, pero que sí existan distintos polos a los tradicionales, la imposibilidad de Europa para adaptarse a ese medio y, por supuesto, en el momento en que Europa planea abandonar el orden que le impuso Estados Unidos a partir de la posguerra con el Plan Marshall y que la sometió prácticamente. Y cuando se configura un eje Berlín, Pekín y justamente Moscú, viene justamente esto. Todo está operado para colocar a la Federación Rusa como el enemigo. Pero esto tiene una historia mucho más larga y concretamente, lo repito, comenzó en 2014 y el instigador, quien llevó a todo esto, es la Casa Blanca. Está muy estructurado para colocar esto, ¿no? Y la reacción de Rusia, querían esto, pero se puede salir de control porque obviamente Putin no le gusta el bluff y es la diferencia con Washington. Y lo estaremos viendo. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos esta noche y esperemos que sigamos analizando en un futuro la solución de este conflicto, por supuesto. Muchas gracias y por supuesto también gracias a ustedes. Hasta la próxima. ¿Y esa bolita de basura de dónde salió? ¿Tu hijo? Ah, qué calladito te lo tenías. No puede negar la cruz de su parroquia. Es igualito a su padre.